Hola, estimados amigos de las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. Estamos en nuestra charla mensual del ciclo que llamamos aniversarios, en este caso 2023, y en el mes de marzo vamos a compartirles un compositor verdaderamente desconocido. Ya saben que una de las labores de estas charlas es difundir también el trabajo de aquellos autores que no nos son tan cotidianos. Por supuesto, a veces nos vamos a referir a Beethoven, a Mozart, a Bach, a los grandes nombres de la música, pero en algunos momentos tenemos que recordar a estos artistas que tienen alguna trascendencia dentro de los procesos creativos de su tiempo, de su momento, y que han sido olvidados por alguna circunstancia. El día de hoy vamos a hablarles de Adam, su primer nombre, Adam Gascon o Adam Gascon. Es un compositor belga. En la actualidad diríamos que es un compositor belga. Él nace siendo súbdito del Sacro Imperio Romano Germánico. En ese momento, esta zona de Bélgica donde él nace pertenecía al Sacro Imperio. Por lo tanto, es un compositor alemán, vamos a decirlo. E insisto, en la actualidad un compositor belga o flamenco también podemos decirlo. Él nace hace 400 años, el 17 de febrero de 1623, nacía Adam Gascon. Insisto, un compositor que me gustaría comentar algunos detalles. Siempre hablamos de grandes compositores que trabajaron en las grandes sedes musicales, es decir, donde estaba sentado o el poder religioso, porque era una de las grandes catedrales de ese país o de esa zona, de esa región, o estaba propiamente asentada la corte, es decir, ahí estaba el palacio con todos sus accesorios y es donde habitualmente estos músicos desarrollan su trabajo. Pero en el caso de Gascon va a estar adscrito a la Catedral de Maastricht, que en ese momento era una ciudad sí con importancia, pero era más bien una importancia social que una importancia política o económica, por lo que ahorita diríamos es una ciudad de segundo nivel que no tenía los desarrollos culturales que podía haber en otras ciudades que pertenecían al Sacro Imperio o bien a la zona en específico. Este compositor, Adam Gascon, va al parecer a componer una importante cantidad de música. Es un hombre que va a viajar mucho por diferentes ciudades o reinos o principados en ese tiempo de toda esta zona de Bélgica, Alemania y actualmente Suiza. Por estos tres países él se va a mover, pero siempre va a estar adscrito a esta catedral de Santa María de Maastricht. Insisto, esta ciudad con suma importancia, y uno de los grandes avances o de las grandes propuestas que va a hacer Gascon en su música es la introducción de la sonata tripartita. Estamos en 1623, estamos en un barroco medio. Nosotros hemos dividido para su estudio el barroco en primario, medio y conclusivo o pleno, como también es llamado. Y la mayoría de los compositores barrocos que consumimos tienen que ver con el barroco pleno. Ahí estamos pensando en Bach, en Vivaldi, en Händel, que nacen después de 1650. Es decir, son compositores que están activos ya en 1700. Nacen en esta parte del 600 y se vuelven activos a los 20 o 25 años ya en 1700. En el caso de Gascon, que además vive muy poco tiempo, él va a morir en 1678 a los 45 años, va a pertenecer a este momento de cambio, a este gran momento en el que la música barroca se está afianzando, y me gustaría hacer dos referencias importantes aquí. Uno de los productos que más vamos a consumir durante el barroco va a ser la forma sonata a trío, que es llamada de esa manera. Cuando nosotros decimos en barroco sonata trío, no nos referimos en específico a tres instrumentos, sino a tres líneas instrumentales: una línea melódica, una línea de bajo y una línea de ripieno, que está haciendo una concordancia armónica entre la primera voz, entre la melodía y entre el bajo. Es decir, esta voz está jugando de una manera determinante en los aspectos armónicos, cromáticos,
Y esa es la importancia de esta tercera voz. Pero estas voces no son necesariamente un instrumento. Es decir, yo puedo tener en la melodía uno o dos instrumentos o más. Puedo tener en esta voz intermedia igual 2, 3 o 4 instrumentos. Y en el bajo también puedo tener múltiples instrumentos. Por lo tanto, esta sonata trío podríamos hacerla tanto a 3 instrumentos, pensando que solo dispongo de 3 instrumentos contrastados. Vamos a ponerlo en instrumentos modernos. Esta superior lo haría un violín, esta zona media la haría una viola y esta zona grave la haría un violonchelo. Si estuviéramos en el barroco sería un violín, quizá una gamba, una viola da gamba, y aquí sería un clavecín o órgano portativo o positivo. Eso sería nuestra idea de esta sonata a trío. Pero si yo tengo 6 violines, los puedo convertir en la melodía, 6 violas las puedo convertir en la voz intermedia y 6 chelos los podría convertir en el bajo. Es decir, no estamos pensando en cantidad de instrumentos, sino en cantidad de voces. Esas son las sonatas trío y va a ser, les digo, uno de los productos más destacados, uno de los productos que más elaboren los compositores barrocos va a ser este. Esta forma de sonata van a ser en Italia, por supuesto, de ahí se va a mover a Francia, donde muy pronto será consumida, y de ahí irá llegando hacia otras regiones. Recuerden que los reinos que tenemos durante el barroco son muy grandes, entonces no podemos decir Francia, España, porque en realidad pertenecen a un reino mucho más grande. Entonces estas músicas van llegando, lo que les decía, a las grandes capitales, a los grandes centros musicales, pero los pequeños la reciben muy tarde. Entonces, la gran aportación de Adam Gascón es que va a llevar la sonata trío, eso es ya prácticamente un hecho, a esta zona de Bélgica, vamos a situarlo en el mapa contemporáneo, va a llevar esta forma a ese lugar y muy posiblemente haya compuesto una enorme cantidad de este tipo de sonatas, no sabemos cuántas. En la actualidad conservamos un solo manuscrito, por eso hoy les vamos a dejar una sonata trío como fondo de un músico cercano a Gascón, pero no música de Gascón porque no la tenemos grabada. Este músico, esperemos que este cuarto centenario que nosotros hoy desde Bellas Artes estamos recordando y que en algunos otros puntos del mundo también van a ser un recuerdo al trabajo de Gascón, vaya a redundar en que tengamos pronto una grabación al menos de esta pieza y por qué no encontrar nuevas obras de Adam Gascón, nuestro invitado de este mes, que insisto, un autor que está cumpliendo 400 años y que nosotros quisimos recordarlo por su aportación a la música en su siglo.